Presentamos La Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema ¿Por qué fallan nuestros gobiernos? Hoy es domingo 3 de abril de este 2016. Interesante. Estamos básicamente dando inicio a lo que es ya el cuarto mes del año. Recién acabamos de terminar el 2015, iniciar el 2016 y básicamente ya terminamos la primera cuarta parte del año. Así es que de nuevo, hoy es domingo 3 de abril de este año en curso 2016. Sean todas más que bienvenidas a esta nueva edición de la Iglesia de los 9 millones que transmitimos a través de este medio de todos, Radio Cadena Mi Gente. Muchísimos saludos y abrazos a todos ustedes que nos escuchan a través de la señal abierta en nuestro querido El Salvador, de occidente hasta oriente, del norte al sur, del este al oeste. Millones de matatadas de abrazos para todos, para cada uno de ustedes y sus familias. De igual manera, a ustedes, queridos hermanos y hermanas latinoamericanas, hermanos centroamericanos que nos escuchan en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Centroamérica, en Latinoamérica, en el mundo, cualquiera que sea el país y el continente en el que usted se encuentre. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de unificar pensamiento, por la oportunidad que juntos tenemos de unificar ideas, por la oportunidad que juntos tenemos de aprender, desaprender y de reaprender. Bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Saludos a Miguel Ángel, saludos a nuestros hermanos en cabina, a nuestro hermano David, a Rodrigo Colindre, saludos a Edwin, saludos a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente que día con día también hace posible que esta señal llegue hasta usted. Saludos y abrazos a nuestros hermanos y hermanas que usted escucha al aire y de igual manera saludos y abrazos a todos nuestros compañeros y compañeras que trabajan detrás de las bambalinas, que usted nunca los escucha, pero que están ahí trabajando para que el funcionamiento de Radio Cadena Mi Gente se mantenga y para que esta señal pueda llegar hasta su corazón. Bendiciones siempre a nuestros tritulios. Nuestro hermano coronel Rafael Montalvo, les comentaba la semana pasada, ha tenido un quebranto de salud, fue operado y quiero desear públicamente y pedir al Señor también por la recuperación de su salud. Sabemos que se puso un poco malito, estamos pendientes y al tanto de la información y de la comunicación y quiero agradecer a nuestro hermano doctor Jorge Martínez por también mantenernos informados. Saludos y abrazos al doctor Flores y es nuestra oración que el poder y que la paz del Señor Jesucristo toque la vida de nuestro hermano coronel Rafael Montalvo junto a su familia y que muy pronto podamos también tenerle de nuevo en las cabinas o en la cabina de Radio Cadena Mi Gente. Queriendo agradecer a todos ustedes, amados hermanos, amado pueblo también que ha asumido la responsabilidad de ayudarnos a llevar el peso, de ayudarnos a llevar la carga que representa los costos operativos de Radio Cadena Mi Gente. Con frecuencia a través de las redes sociales se están transmitiendo también y se están comunicando la información que tenemos, los compromisos que tenemos, las cantidades que tenemos. Así es que gracias a nuestra hermana, a nuestra compañera Miriam Méndez también allá en Ottawa, Gatineau, quien está ahí siempre pendiente, dando y compartiendo también información. Necesitamos esa ayuda, esa solidaridad para que esta voz de todos pueda mantenerse al aire, Sabemos que es complicado, la violencia de la verdad es complicada, la violencia del amor es complicada. Vamos a hablar un poquitito de eso, pero también vamos a hablar del tema que nos corresponde el día de hoy: ¿por qué fallan nuestros gobiernos? Ese es el título que hemos dado a este pensamiento de la Iglesia de los 9 millones para este domingo 3 de abril
de este año en curso 2016. Les saluda, amados hermanos, amado pueblo de El Salvador, les saluda su hermano y amigo William Osmar Chamagua. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y usted sabe que Radio Cadena Mi Gente se caracteriza por transmitir la verdad colectiva, es decir, la verdad de todos. No estamos acá transmitiendo la verdad personal de nadie, no estamos transmitiendo los pensamientos solamente de una persona o de dos o de tres, estamos buscando la verdad de una forma colectiva. Sin embargo, la verdad siempre es rechazada en cualquiera que sea la manifestación que ésta haga, porque la verdad también es contradictoria y es contradictoria por los diferentes puntos de vista que nosotros tenemos. Entonces, la verdad tiende a ser defendida, tiende a ser cuestionada, la verdad tiende a ser criticada, maltratada, la verdad es con frecuencia puesta en duda y la verdad es ampliamente rechazada. 2000 años atrás, el ejemplo más grande que la humanidad jamás haya experimentado y que jamás haya tenido, 2000 años atrás, la verdad manifestada en carne en la persona de Cristo Jesús, el Señor, fue no solamente rechazada, fue excluida, pero al final la verdad misma fue asesinada. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el Señor, y sin embargo ese camino, esa verdad y esa vida terminó clavado, terminó crucificado en un madero, porque de nuevo la verdad es defendida, es cuestionada, es criticada, es maltratada, es puesta en duda. Y con demasiada frecuencia la verdad es ampliamente rechazada. La verdad es una palabra agradable y por supuesto que, como lo hemos dicho antes, es un concepto poderoso. Pero les decía esta semana que la verdad tiene el poder de convertirse en un terrible problema y en un objeto de guerra cuando lo que ella sustenta es considerado erróneo o equivocado por aquel que juzga la verdad. Les comento esto porque ese es el problema central que Radio Cadena Mi Gente tiene, el problema de la verdad. Ese problema que es con frecuencia objeto de guerra, porque lo que Radio Cadena Mi Gente sustenta es visto o es considerado como erróneo o equivocado, principalmente por aquellos que tienen el poder, tanto político como religioso, y principalmente por aquellos que escogen servir o proteger a esos sistemas que le causan tanto daño a la mayor parte de la población. Y digo a la mayor parte de la población porque es mentira que le causan daño a toda la población. Siempre existe una pequeña parte privilegiada de la población que se ve beneficiada con estos sistemas dañinos, podridos, tan llenos de maldad y de veneno. Pero por supuesto que la verdad es absoluta. Todo seguidor, todo creyente en el Evangelio de Jesús, el Señor, tiene que creer ese concepto. Pues si nosotros consideramos, si yo considerara que la verdad es relativa, entonces la verdad sería contradictoria, serían inconsistentes muchas de las enseñanzas y de las doctrinas del Señor Jesucristo. Así es que la verdad es absoluta, nos guste o no nos guste. Como con frecuencia se dice, la verdad es absoluta, la verdad no es relativa, solamente existe una sola verdad. Y en Radio Cadena Mi Gente, de una forma colectiva, la estamos buscando. Quiero agradecer a todos los comités de apoyo a Radio Cadena Mi Gente, tanto en El Salvador como alrededor del mundo. Quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos en el nuevo comité de apoyo que se está formando en la ciudad de San Francisco, en el estado de California. Gracias a nuestros hermanos en el comité de apoyo en Los Ángeles, California. Un comité tan leal que se ha mantenido más allá de las adversidades y continúa echándonos el hombro a sobrellevar esta
carga, que mentiroso sería si les negara que la carga no es pesada. La carga es muy, muy pesada, pero es un proceso y es una carga, como le hemos dicho tantas veces, histórica, que es importante que la carguemos juntos. Muchísimas gracias de nuevo por todo ese apoyo. A ustedes, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras que han asumido ya el compromiso, recordarles de la necesidad que este apoyo sea mensual, porque ya, como lo hemos dicho siempre, los costos operativos son mes a mes, ahí van saliendo. Cada 2 semanas hay que hacer pagos, cada semana hay que hacer pagos, un cobro de esto, un cobro de lo otro, y necesitamos fortalecer a este medio. Y les digo fortalecerlos porque cuánto no desearía yo, cuánto no desearíamos nosotros que el último problema o el problema más pequeño que tuviésemos sería financiero. Hay muchas cosas que deberíamos de estar ubicados y que deberíamos de estar haciendo en Radio Cadena Mi Gente, que no las podemos hacer porque todo el tiempo nos pasamos comiendo las uñas para ver cómo pagamos el siguiente recibo, y esa presión y ese estrés que genera esta falta de financiamiento nos roba el espíritu y nos roba el pensamiento para poder hacer mayores cosas que nuestra población y que nuestro país necesita. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias por ser constantes, gracias por asumir la responsabilidad, gracias por estar pendientes y gracias por hacernos llegar esos recursos a tiempo. ¿Por qué fallan nuestros gobiernos? La pregunta que tenemos para el día de hoy. El tema que tenemos para el día de hoy. En esta iglesia de los 9 millones. ¿Por qué fallan nuestros gobiernos? Bueno, El Salvador está atravesando por una transición tal cual nunca antes había sido vista. Nuestro sistema político, el sistema de gobierno, siempre ha estado podrido. Tenemos que decirlo, esto no es ningún secreto, y si es un secreto a gritos. El sistema político salvadoreño, el sistema de gobierno en El Salvador siempre ha estado podrido. Siempre ha estado corrupto, con la diferencia de que hoy este sistema político salvadoreño que está y que continúa podrido tiene las tripas de fuera y la población puede verlo a todo color con sus propios ojos. Les digo que esto no es nuevo. Estuvo podrido bajo los 20 años de Arena. Estuvo podrido bajo el gobierno del ingeniero José Napoleón Duarte. Estuvo podrido bajo el gobierno de la Junta Revolucionaria y antes de eso del general Romero, de Arturo Armando Molina, etcétera, 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 y continúa podrido hasta el día de hoy. Cosas que en el pasado estuvieron ocultas están saliendo a la luz pública. ¿Quién se hubiese imaginado, tan solamente unos años atrás, escuchar de expresidentes siendo acusados de enriquecimiento ilícito como lo estamos viendo el día de hoy? No solamente Paco Flores ha sido acusado de enriquecimiento ilícito, no solamente Mauricio Funes, también el expresidente Saca. Y al parecer en investigación o en vías de investigación también está el señor Alfredo Cristiani y el expresidente Calderón Sol. ¿Quién se hubiese imaginado que estaríamos hablando públicamente a través de un medio como Radio Cadena Mi Gente de narcodiputados? Hablar de narcodiputados es hablar de diputados cuyas campañas políticas han sido financiadas por el narcotráfico. Hablar de narcodiputados es hablar de diputados que no sirven a la población salvadoreña, sino más bien al crimen organizado. ¿Quién se hubiese imaginado que estaríamos hablando de narcodiputados? ¿Quién se hubiese imaginado que a estas alturas de la vida estaríamos hablando de narcopartidos políticos? Hay partidos políticos en la asamblea y ustedes conocen sus nombres que han claramente sido financiados por el narcotráfico. ¿Quién se hubiese imaginado que hoy
Estaríamos hablando de la infiltración que el crimen organizado ha hecho en la Policía Nacional Civil, en las Fuerzas Armadas, en la misma Fiscalía General de la República, como fue denunciado al inicio de este actual fiscal de la República. ¿Quién se hubiese imaginado que estaríamos hablando de los tratos ocultos que fiscales de la República han tenido con empresarios fuertes en El Salvador? Tratos debajo de la mesa que fiscales de la República han hecho con líderes de partidos políticos. Dinero sucio que han agarrado debajo de la mesa. ¿Quién se hubiese imaginado que estaríamos hablando de una manera tan libre de la inconsecuencia de muchos líderes religiosos, de la corrupción en la misma iglesia? Y cuando digo iglesia estoy incluyendo a todas las denominaciones. En fin, tenemos que como sociedad estar claros que esto no significa que se haya parado de ocultar cosas a la población o de que todo esté saliendo a la luz pública, porque la verdad no es así. Pero lo que sí significa todo esto es que este sistema de corrupción, este sistema de abuso de poder, este sistema de impunidad que ha condenado a tanta miseria, corrupción, que ha condenado y que ha castigado tan duramente a la familia salvadoreña, está hoy siendo sacudido. Y dependerá de nosotros mismos, de la población misma, del pueblo mismo, hasta dónde habrá de llegar todo esto. Por supuesto que esto que estamos hablando ahora mismo a través de Radio Cadena Mi Gente no se reproduce en ningún otro medio. También tenemos que estar claros de esto. En la YSKL usted no va a escuchar esto. En los medios televisivos como Telecorporación Salvadoreña o los medios escritos como el Diario de Hoy o la prensa gráfica, usted no va a leer de esto. Tampoco podemos ser ingenuos. Radio Cadena Mi Gente es un medio único. Hoy más que nunca la población necesita hacer escuchar su propia voz. Aunque es innegable que tomar el camino de la violencia de la verdad, que tomar el camino de la violencia del amor, ciertamente y por experiencia propia, es un camino muy duro. Más que todo porque toca enfrentarse a los dueños de ese sistema podrido. Pero como sociedad estamos obligados y hemos sido llamados a enfrentarnos a los dueños de este miserable sistema, egoísta, cínico, traidor, mal habido. Muchos historiadores contemporáneos dicen que el imperio norteamericano está en declive. Algunos de nuestros hermanos que con frecuencia opinan por medio de los micrófonos de Radio Cadena Mi Gente también pronostican que el dominio del imperio estadounidense tiene los días contados, que el dólar está cayendo. Y a esta idea se agregan también muchos hombres y mujeres intelectuales de la izquierda mundial. Pero la pregunta es, si el imperio norteamericano está a punto de terminar su historia, y estoy hipotéticamente haciendo esta pregunta, ¿tomará su lugar un nuevo imperio? Quizás el imperio chino, o quizás el imperio europeo, o quizás el imperio ruso, para resolver nuestros problemas globales, porque los problemas que nosotros tenemos en El Salvador, en Centroamérica, también los tenemos a nivel global. Porque cuando un imperio se termina, la ley natural dice que otro nace. Esa es la realidad. Se crea un vacío de poder que obligadamente tiene que ser lleno por otro. Pregunto, si las Naciones Unidas crearan un nuevo gobierno mundial, que posiblemente lo van a terminar creando, un nuevo imperio mundial, ¿cree usted que las Naciones Unidas, con la creación de ese nuevo imperio mundial, tendrían la capacidad de traer la paz y la prosperidad a todo el mundo? Esa es una pregunta que le hago.
Recuerde que el tema central de este pensamiento a la iglesia de los 9 millones es ¿por qué fallan los gobiernos humanos? Y bueno, hablando un poco sobre lo que sucedió antier, es decir, este pasado viernes en el edificio de la Asamblea Legislativa, en lugar en donde durante una sesión plenaria extraordinaria, de forma increíble, los partidos políticos se pusieron de acuerdo. Mire usted, se pusieron de acuerdo, merecen un aplauso, pues, porque han demostrado que tienen la capacidad de ponerse de acuerdo cuando de ponerse de acuerdo se trata, cuando realmente se quieren hacer algunas cosas. No estoy diciendo que con esto que las cosas sean buenas o sean malas, simplemente estoy diciendo que ha sido extraordinario que se hayan puesto de acuerdo, porque básicamente por unanimidad fueron aprobadas estas medidas extraordinarias específicamente diseñadas para tomar control de los centros penales. Y digo casi por unanimidad porque al parecer una diputada de Arena en esos momentos necesitó ir al baño y esa fue la razón por la cual no votó. Que por cierto, el día de ayer sábado el partido Arena apareció en algunos titulares de medios pidiendo que se vuelva a efectuar la votación para que en esta ocasión sí sea por unanimidad. La realidad es que el espiral de violencia que aqueja a nuestro país es ya tan profundo que este gobierno se ha visto básicamente obligado. El mismo espiral de violencia o la misma espiral de violencia le ha torcido el brazo a este gobierno y no le ha dejado ninguna otra salida más que reaccionar como lo está haciendo. Interesante de nuevo que los partidos políticos se han puesto de acuerdo en este tema, cosa que es buena, y sería interesante que lo tomaran como un primer ejercicio para arreglar todos los problemas que la sociedad salvadoreña tiene y dejar de ver los problemas sociales, los problemas que el país tiene de una forma politiquera, de una forma que solamente actúen cuando beneficie a sus diferentes institutos políticos. Entonces, como ya de todos es conocidos, los diputados aprobaron estas medidas extraordinarias para los centros penales. Contrapunto publicaba este pasado viernes que la aprobación de la ley transitoria contó con el voto de todas las fracciones legislativas y ya fue inclusive el mismo día viernes sancionado por el presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén. Se ha hecho público que estas medidas tendrán vigencia durante un año. Entonces, esta ley transitoria sobre las medidas de seguridad para el sistema penitenciario restringirán la comunicación, las visitas y el libre tránsito al interior de las cárceles, entre otros aspectos, y tendrá vigencia por un año. Esta ley también permitirá al gobierno un estricto control de los centros penales a nivel nacional. El día de ayer sábado apareció también en los medios digitales más que todo que la empresa de telefonía Tigo había ya declarado que hay un total silencio en su señal alrededor de los centros penales que están incluidas en todas estas medidas extraordinarias. Entonces, las cárceles donde se implementarán estas medidas son los centros preventivos y de cumplimiento de penas de Chalatenango, Ciudad Barrios, Cojutepeque, así como los centros penales de San Francisco Gotera, Izalco, Quesaltepeque y el centro de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como Zacatras. Interesante que fueron también los mismos diputados los que destacaron este acuerdo como una señal histórica, entre comillas, una señal histórica. De nuevo, cualquiera que hayan sido los intereses que movieron a las diferentes fracciones legislativas, es importante y creo que es lo más interesante que podríamos rescatar de todo esto, es que todas las fracciones, es decir, todos los partidos políticos
que están representados en la Asamblea Legislativa se pusieron de acuerdo. Entonces, una vez más, eso le dice al pueblo de El Salvador que tienen la capacidad de ponerse de acuerdo y que no deberían de pasar peleando, que no deberían de estar haciendo toda una salsa que busca el bienestar propio, los problemas en cuanto a los problemas que enfrenta la sociedad salvadoreña. Usted sabe que hasta el día de hoy los partidos políticos, cualquiera que sea el problema que el país tiene, que la sociedad enfrenta, cada uno va tratando de buscar o encontrar la forma de llevar agua a su propio huacal. Y eso, por supuesto, es una de las razones principales por la cual nuestro país se encuentra en esta desastrosa situación. Por supuesto que hacen falta los contrapesos, los cheques que se deben de hacer en cuanto a la autoridad misma, en cuanto al poder mismo, porque hasta el día de hoy los partidos políticos una de las cosas que ellos han intentado siempre, y el FMLN en los últimos 7, 8 años que lleva de gobierno no ha sido la excepción. Los partidos políticos han logrado o han buscado controlar todas las instituciones de la República. Vea el caso del expresidente Elías Antonio Saca. Él era el presidente de la República, él era el presidente del COENA, es decir, controlaba en su totalidad su partido político en aquel entonces, Arena, controlaba la Corte de Cuentas, controlaba la Asamblea Legislativa, controlaba la Corte Suprema de Justicia. Y en fin, imagínese usted las desastrosas consecuencias que todo eso trajo a nuestro país. Entonces, deben de haber pesos y balanzas, deben de haber chequeos, debe de haber una contraloría, no solamente gubernamental o de Estado, sino que también la ciudadanía misma debe de ejercer contraloría en todas estas cosas. Entonces, les decía que es interesante que los mismos diputados digan que este acuerdo es una señal histórica de unidad por parte de los partidos políticos y por parte del gobierno central mismo, porque este decreto fue avalado por todas las bancadas legislativas. Uno de los diputados del PCN, el diputado Antonio Almendaris, le dijo al vicepresidente Oscar Ortiz: señor vicepresidente, estamos juntos con el Ejecutivo, dispuestos a trabajar por la tranquilidad del país. De nuevo, ojalá y esas palabras fuesen proféticas y que todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa verdaderamente se pusieran de acuerdo para trabajar por la tranquilidad, por el bienestar del país. Ciertamente nuestro país tiene mucho trabajo y el trabajo se profundiza, se hace más grande, se extiende cuando los dueños de los partidos políticos utilizan ese poder para, como venimos diciéndolo durante mucho tiempo ya, para llevar agua solamente a su propio molino. Ojalá, de nuevo, como decía, las palabras de este diputado Antonio Almendaris del PCN o del CN sean una profecía y que los señores diputados de todas las fracciones políticas estén dispuestos a trabajar para buscar el bienestar de nuestro país. Por supuesto que si al final se quiere solucionar el problema de la violencia, se tiene que buscar soluciones integrales, soluciones que tienen que ir a la raíz del problema. Estas medidas extraordinarias, aunque por supuesto eventualmente van a tomar control de los centros penales en el país, no van a traer una solución a largo plazo. La Fuerza Armada, la presencia de la Fuerza Armada, la presencia de los soldados, de los militares en las calles de todo el país, tampoco va a traer una solución a largo plazo a este tema de violencia que tenemos en El Salvador. Más de 600 asesinatos ha sido el saldo con el que terminó este pasado mes de marzo en nuestro país. Y esta violencia va a continuar de nuevo a menos que se le encuentre una solución integral a todos estos problemas. Como decimos, yendo a la raíz de todas estas cosas. Pero bueno, regresando a nuestro tema del día de hoy. ¿Por qué los gobiernos humanos fracasan? Entonces usted ve que al final
no porque yo lo diga, pero porque la historia misma lo demuestra, la violencia no puede matar a la violencia. Solamente un sistema que sea generador de paz, generador de dignidad, generador de esperanza, solamente una solución integral al problema de la violencia que incluya un alto a la destrucción de la familia salvadoreña, un alto al desempleo, un cambio de cultura en el gobierno y en la sociedad, un alto a tanta corrupción y abuso de poder, porque tenemos que estar claros que los pandilleros o los criminales o los mareros o los terroristas, como se les llama, no son los únicos generadores de violencia. El gobierno genera violencia, la corrupción genera violencia, los narcodiputados generan violencia, los narcoalcaldes generan violencia, los narcoministros generan violencia, los narcopastores generan violencia, los narcosacerdotes generan violencia, la narcosociedad genera violencia. Y para terminar con la violencia se tiene que buscar una solución que sea integral, un sistema que ponga alto y que ponga al centro y como su eje principal de gobierno a la persona humana, tal y como lo dice el artículo primero de la Constitución de nuestra República. Un proceso que sea integral de la realidad que hoy genera tanta miseria y tanta violencia. Eso es lo que puede ponerle un alto a tanta violencia que hoy vive nuestra sociedad. No le va a poner un alto a esta violencia la Fuerza Armada en la calle. Vea usted sabe que la Fuerza Armada genera más violencia, no termina con la violencia. Los escuadrones de la muerte que hoy merodean El Salvador, eso no va a terminar con la violencia, eso va a generar más violencia. ¿Y por qué digo esto? Porque yo me lo he inventado. En ninguna manera, porque la historia misma lo demuestra. La historia misma demuestra que todos los países, que todos los imperios en la historia, tarde o temprano han fracasado, porque han querido principalmente gobernar con la violencia. Hoy exploraremos el por qué los gobiernos humanos fallan. No se necesita mucho tiempo para que todos como sociedad nos demos cuenta que tan pronto llega un nuevo alcalde, tan pronto llega un nuevo gobernador, un nuevo ministro, un nuevo presidente, un nuevo diputado, un nuevo partido al poder, la nueva plataforma política, cualquiera que haya sido presentada a la población en tiempos de campaña, los nuevos progresistas, los nuevos conservadores, incluso los nuevos dictadores, siempre sucede lo mismo. Nos presentan en sus campañas electorales sus problemas de gobierno, pero al final, una vez en el poder, aquellos programas de gobierno son tirados al basurero de la historia porque no tienen absolutamente ninguna importancia. Todo el mundo promete más frijoles en la olla, el transporte más barato, la canasta básica familiar disminuirá de precio, retomaremos el IRA, ayudaremos a invertiremos en los agricultores, Usulután volverá a convertirse en el granero de la República, nuestra economía será una economía robusta, habrá igualdades para todos, se respetarán los derechos humanos, seremos transparentes, ya no se harán las cosas bajo la dedocracia ni la partidocracia, pero bajo la meritocracia. Promesas, 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 pero la verdad es que tan pronto un nuevo gobierno gana el poder, hacen las mismas cosas que sus antecesores y le dan play y el pueblo queda una vez más descontento y comienza a sentir que su nuevo gobierno le ha defraudado, al igual que los antiguos gobiernos. Y vuelvo y pregunto, ¿por qué es que nunca los líderes políticos, de cualquiera que sean los colores o las ideologías, por qué es que los líderes políticos, ya sea en una democracia, o ya sea en un totalitarismo, o ya sea en cualquiera que sea el sistema político bajo el cual lleguen al poder, parecen ser incapaces de cumplir las promesas que hacen a aquellos que los eligen? ¿Por qué? Parece que todos los políticos se comprometen a cambiar las cosas solo para convertirse en la eventual parte de la nueva burocracia.
La historia nos demuestra que con el tiempo todos los gobiernos humanos terminan haciendo lo mismo. La idea de política en la Biblia ve al gobierno como una institución establecida por Dios. Génesis 9:6, Romanos capítulo 13 nos habla de esto. Con el propósito principal, desde el punto de vista divino, se ve a la política con el propósito principal de promover la justicia para todos los ciudadanos de la nación. Desde la Biblia se ve a la política como el proceso o como el sistema que protege al inocente del agresor y del anárquico. Sin seguridad, todas las otras funciones del gobierno, como son las funciones de proteger la vida, la libertad, la propiedad, la reputación, no tienen ningún sentido. Un gobierno como el salvadoreño ha sido considerado por muchos como un gobierno fallido, porque si éste no puede ni siquiera ofrecer seguridad a sus ciudadanos, que es la función más básica de cualquier gobierno, ofrecer seguridad a sus ciudadanos. Y digo no pueden porque son incontables las familias que han tenido que abandonar sus hogares. Comunidades completas han sido abandonadas por las amenazas de las pandillas. Son incontables las familias salvadoreñas que han sido asesinadas. Incontables las familias salvadoreñas que se han visto obligadas a huir del país para salvaguardar su vida. Esta semana leía una noticia de una familia salvadoreña que, huyendo de las pandillas en El Salvador, se fue a Guatemala solamente a encontrarse con la muerte en Guatemala. Entonces, si un gobierno como el salvadoreño no puede cumplir con la función más básica de cualquier gobierno, que es ofrecerle seguridad a sus ciudadanos, ¿cómo le va a poder ofrecer a su gente seguridad alimenticia? ¿Cómo le va a ofrecer seguridad laboral? ¿Cómo le va a ofrecer la seguridad de una vida digna? Si el gobierno no tiene siquiera la capacidad de ofrecerle seguridad a su ciudadanía, jamás va a tener la capacidad de proteger la vida y por ende de proteger la libertad de la gente, la libertad de la propiedad, la libertad de la dignidad. Me pareció muy vergonzoso el planteamiento o la información que compartió un día después de la cadena nacional que el señor presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, hiciese al pueblo salvadoreño para informarle sobre las nuevas medidas que iban a ser tomadas en nuestro país. Fue muy penoso escuchar el siguiente día al general David Munguía Payés decir que no tenía ni idea de dónde iba a salir el dinero para pagarle a los 1,000 reservistas que habían sido incluidos en este nuevo plan del gobierno. Y digo muy penoso porque deja en entredicho al presidente de la República. Se supone que una vez que el presidente de la República dice esto es lo que vamos a hacer, ya todo básicamente está hecho, ya todo está listo. No se están hablando de promesas vacías como en el tiempo de las campañas electorales, que solamente se dicen promesas vacías que una vez en el poder no se cumplen. Pero dejó muy mal parado el señor ministro de Defensa, general David Munguía Payés, al señor presidente de la República. Muy vergonzoso eso. Es por esto que un gobierno como el salvadoreño ha sido considerado por muchos como un gobierno fallido, porque les decía, si no tiene la capacidad de ni siquiera brindar seguridad a su ciudadanía, tampoco va a tener la capacidad de brindar una oportunidad y seguridad laboral, seguridad alimenticia, seguridad en la educación, en la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en la Biblia, todo aquel que se hace llamar hijo o hija de Dios
está llamado a reconocer al gobierno como una institución sagrada, cuyos gobernantes son, en realidad, deberían de ser llamados o establecidos por Dios. Eso de acuerdo a lo que leemos en Romanos capítulo 13. Escuche usted lo que dice Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Entonces, en la Biblia, todo aquel que se hace llamar hijo o hija de Dios está llamado a reconocer al gobierno como una institución sagrada, cuyos gobernantes son ministros establecidos por Dios. Pero pregunto, en el actual o en su actual estado de las cosas, ¿es el gobierno de El Salvador un gobierno sagrado? ¿Han sido los funcionarios públicos, estoy generalizando, por supuesto, han sido los funcionarios públicos establecidos por Dios? ¿O quién los ha establecido en esos lugares? ¿Quién los ha puesto en esos lugares? ¿De dónde han obtenido los partidos políticos los recursos financieros que necesitan para esas multimillonarias campañas electorales que llevan a cabo? Ahora, entendamos esto. Dios mismo le ordenó al Estado. Y cuando digo le ordenó al Estado, estoy hablando que le ordenó a todos aquellos que están a cargo del Estado. Les ordenó que practiquen la justicia divina. Y nos ordena a nosotros obedecer sus reglas y sus leyes, porque en el Estado se debe de practicar la justicia divina. Es por eso que nos instruye: someteos por causa del Señor, en 1 de Pedro capítulo 2, versos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Note, el Estado debe de existir para castigar a los malhechores y para darle alabanza a los que hacen el bien. Pero en El Salvador el Estado ha sido utilizado para proteger a los malhechores. ¿Por qué cree que llegan los narcodiputados a la Asamblea Legislativa? ¿Por qué cree que llegan los narcoalcaldes a las comunas de nuestro país? ¿Para proteger a quién? ¿A los buenos? No, protegen a los malhechores. ¿Por qué cree que hay muchos presidentes y expresidentes acá en El Salvador que se han dedicado a proteger a los malhechores de sus gobiernos? Porque los malhechores de sus gobiernos han protegido a los malhechores que han sido presidentes. Entonces, lo que esto significa es que si un gobierno sirve el propósito para el que Dios lo creó, nosotros debemos demostrarle nuestra lealtad a Dios, sometiéndonos y siendo leales al gobierno humano que está sometido a la justicia de Dios. Pero lo contrario también es cierto. Si el gobierno establecido no está sometido a la ley de Dios, aquellos que creemos al Evangelio tampoco estamos obligados a someternos a un gobierno que no se somete a Dios o que hace las cosas contrarias a la ley de Dios. Entonces, mientras el gobierno sirva al propósito para el que Dios lo ha creado, nosotros debemos demostrarle nuestra lealtad a Dios, sometiéndonos y siendo leales a los gobiernos humanos. Pero les decía, si lo contrario también es cierto, si el gobierno establecido no está sometido a la ley de Dios, y cuando hablo de la ley de Dios no estoy hablando de ninguna religión, cuando hablo de la ley de Dios estoy hablando de la justicia.
Estoy hablando de la verdad de la sociedad en su conjunto. Estoy hablando del amor colectivo. Estoy hablando del bienestar colectivo. Estoy hablando de la construcción de una nueva sociedad a través de una transparencia plena. De eso estoy hablando cuando estoy hablando de la ley de Dios. Entonces, aquellos que creemos en el Evangelio, no estamos obligados a someternos a un gobierno que no se somete a la ley de la verdad, que no se somete a la ley de la justicia. Las Escrituras nos instruyen a que nosotros esperemos a que el Estado haga las tareas limitadas que han sido ordenadas por Dios. El Estado tiene básicamente dos papeles principales. Cuando digo dos papeles principales, estoy hablando de que el Estado tiene dos obligaciones centrales. Las obligaciones centrales del Estado son, primera, proteger al inocente y segundo, castigar al culpable. Eso dice Romanos 13, versos 3 y 4. Vuelvo y le repito, las dos obligaciones centrales del Estado son castigar al culpable y proteger al inocente. Esta es la violencia de la verdad de la cual les hablo. Yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando se incomodan al escuchar estas cosas. ¿Y qué diré? Pues que son falsas. Dígame si estoy mintiendo. Dígame si estoy engañando a la población con esto. Pero si es verdad, ¿por qué entonces no nos ponemos de acuerdo? Y si es verdad, no sigamos siendo parte de la tolerancia a la manipulación y al engaño y a la mentira. Nosotros todos debemos de estar claros que el poder tiende a corromper. Así que un gobierno que distribuye el poder es mejor que uno que monopoliza todo el poder y que lo pone en las manos de unos pocos. ¿Qué es lo que pasa? Mire cómo hasta el día de hoy el poder sigue monopolizado. El poder solamente se le da a aquellos que forman parte del grupo de la rueda de caballitos. Allí no hay inclusión. Hasta el día de hoy lo que más hay en el Estado es exclusión. ¿Y cómo puede haber paz en una sociedad en donde la mayoría de sus ciudadanos son excluidos? Como cristianos, nosotros debemos de darle la bienvenida a las oportunidades para formar parte y para tomar parte ante el gobierno, con el objetivo de influenciar al Estado para que éste se ajuste a la voluntad de Dios como una institución social. Proverbios 11:11 habla de eso. Es decir, que la cosmovisión cristiana no señala en realidad ninguna forma de gobierno en particular, pero una forma de gobierno constitucional que se adapte a los principios bíblicos y que responda a sus ciudadanos es muy importante que sea construida. Pero no puede ser construida solamente por una parte de la población, tiene que ser construida por toda la población. Y de ahí la importancia del Estado, de ahí la importancia de aquellos que están a cargo de la administración del Estado. Les doy otro ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos. ¿Sabe que el gobierno de los Estados Unidos fue inicialmente formado bajo los ideales bíblicos? Y el gobierno de El Salvador también tomó como ejemplo el tema de la Constitución o el tema de la forma de gobierno que nosotros tenemos en el país. El gobierno de los Estados Unidos fue inicialmente formado con una división del poder en por lo menos 3 ramas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Igual sucede en El Salvador, con la diferencia que en el gobierno de los Estados Unidos el ejecutivo, el legislativo y el judicial verdaderamente son 3 poderes diferentes. Hasta hace poco y hasta el día de hoy en El Salvador se continúa manoseando el poder y se continúa tratando de tener y de gobernar y de manipular los 3 poderes del Estado.
Entonces, contrario a lo que es en El Salvador, el gobierno de los Estados Unidos tiene además de esto un sistema de revisión, de chequeos y de balances que el gobierno salvadoreño no tiene. Es decir, que en El Salvador los partidos políticos lo controlan todo y no hay nada ni nadie que los controle a ellos. Vea usted cómo Arena se ha visto envuelta últimamente en este caso de corrupción relacionado con el expresidente Francisco Flores. Yo soy uno de los que no acaba de creer que él realmente haya fallecido. Y me siento un tanto incómodo nombrándolo de esa manera porque en realidad no hay pruebas de que haya fallecido. Soy uno de los que se suma en ese sentido a la neutralidad. Por supuesto que eventualmente siempre la verdad sale a la luz. Pero vea lo que ha pasado con el Partido Arena, cómo lavó todo ese dinero. Si en El Salvador verdaderamente el Estado tuviese poder y si las leyes se cumpliesen y fueran justas, el Partido Arena ya hubiese dejado de existir. Al igual que el PCN, dejó de existir, pero lo volvieron a meter y ahí está el PCN. El PDC dejó de existir y lo volvieron a meter. Entonces, el modelo de las tres ramas del Estado, los tres órganos del Estado, fue modelado inicialmente en los Estados Unidos de acuerdo a lo que el profeta Isaías escribió en el capítulo 33 y verso 22. A lo mejor usted no sabía que tenía una base bíblica el gobierno de los Estados Unidos. Cuando hablamos de ejecutivo, legislativo y judicial, eso tiene una base bíblica y de ahí lo tomaron los padres que fundaron el gobierno de los Estados Unidos. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez. Eso habla de la parte judicial del gobierno. Jehová es nuestro legislador. Eso habla de la parte legislativa del gobierno. Jehová es nuestro rey. Habla de la parte ejecutiva del gobierno. Isaías 33, 22. Jehová es nuestro juez judicial, Jehová es nuestro legislador legislativo, Jehová es nuestro rey ejecutivo, judicial y legislativo. Las tres ramas de gobierno en El Salvador tienen su base, tienen su raíz en la Biblia. Isaías 33, 22. Hay muchos que dicen que no se debe de mezclar la palabra divina con la política o el evangelio con la política. Bueno, yo le recomendaría que dé por favor una segunda mirada a la historia. Siempre la política y la religión han estado mezclados. Barbara Tuchman escribió una historia que se ha hecho muy popular con el tiempo. Y ella escribe que un fenómeno notorio en toda la historia, sin importar el lugar o periodo, es la búsqueda de políticas gubernamentales contrarias a sus propios intereses. La humanidad, al parecer, escribe ella, hace el más pobre desempeño en el gobierno de casi cualquier otra actividad humana. En esta esfera, la sabiduría, que puede ser definida como el ejercicio del juicio, actuando con la experiencia, el sentido común y la información disponible, es menos operativa y más frustrada de lo que debería de ser. La política, dentro de una cosmovisión cristiana, comprende a Dios como la fuente y garantía de nuestros derechos humanos básicos, debido a que sabemos que hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Es lo que Génesis 1:26 nos dice. Entonces, si hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios, eso implica que nosotros somos valiosos. Esto se hace mucho más claro cuando nosotros recordamos que Jesús el Señor se hizo humano y que murió por nuestros pecados. El justo cargó sobre él los pecados de todos los injustos. Entonces, el Señor Dios nos otorga a todas las personas, a los individuos, los mismos derechos, basado en un estándar moral absoluto. Es por eso que Dios no hace acepción de personas. Para Él
No hay ricos y no hay pobres, no hay bonitos, no hay feos, no hay altos, no hay bajitos, ni flacos, ni gordos, ni bonitos, ni feos. Dios no hace acepción de personas, porque todos los seres humanos somos considerados y somos tomados en cuenta bajo un estándar moral absoluto. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos proclama: todos los hombres son creados iguales y fueron dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. ¿Quiénes? ¿Los ricos solamente? ¿Los dueños de Arena o los dueños del FMLN o los dueños de Simán o los dueños de la empresa privada solamente? No. Todos los hombres son creados iguales. Dice la proclamación o la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Todos los hombres son creados iguales y fueron dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. Es decir, derechos inalienables significa que tienen derechos que no les pueden ser quitados, robados, bajo ningún punto de vista ni por ninguna causa. Entonces, dos suposiciones son inherentes a esta declaración. Primero, todos hemos sido creados por un ser sobrenatural, por un ser superior, por un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y segundo, este Dios que nos ha creado a todos, el que creó al presidente, el que creó al campesino, el que creó a la señora que lava y plancha, el que creó a la señora y al señor que venden en el mercado, o al que anda con su carretilla por las calles de San Salvador vendiendo fruta, el que creó al diputado, el que creó al maestro, el que creó al padre y a la madre de familia, el que creó a los hijos. Entonces, este ser creador le proporciona a cada uno de sus hijos, a cada una de sus hijas, la base de todos los derechos humanos. Todos nuestros derechos humanos no están sembrados o no tienen su fundación sobre las instituciones humanas, sino más bien que la tienen sobre y encima de la voluntad de nuestro Creador. Entonces, el conocimiento de que los derechos humanos están basados en una fuente inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Dios es inmutable y nuestros derechos humanos están sembrados, tienen su raíz y su fundación en esa fuente inmutable y eterna. El tener ese conocimiento es crucial para nuestra comprensión, no solamente de los derechos humanos, sino también de la política misma. Si nuestros derechos no estuviesen atados de una manera inexorable al carácter de Dios, entonces nuestros derechos serían asignados de una forma arbitraria según los caprichos de cada generación o de cada partido político en el poder que está ahí de una forma pasajera. Los derechos humanos son inalienables solamente porque están basados en el carácter inmutable de Dios. Absolutamente ningún gobierno, ninguna organización, ningún hombre, ninguna mujer, por mucho poder o dinero que tenga, me puede quitar o robar mis derechos humanos. Son inalienables de nuevo porque están fundados y basados en el carácter inmutable de Dios. Por lo tanto, los derechos humanos no se originan con los gobiernos humanos, sino con Dios mismo. Quien le ordena a los gobiernos humanos a asegurar o a proteger estos derechos es Dios mismo. Es decir, el derecho que yo tengo a la seguridad de mi vida, ese derecho no me lo da el gobierno de El Salvador o el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Suecia. Ese derecho me lo da Dios. El derecho que yo tengo a tener una vida digna, a tener acceso a la salud, a tener acceso a la educación, al tener acceso a una vivienda digna,
Esos son derechos inalienables que están fundados en la inmutabilidad del carácter y de la voluntad de Dios, y no en ese proceso cambiante de cada partido político que llega a gobernar a mi país, porque hoy llega el partido político A y dice esto se va a hacer, y mañana el partido político B y dice esto se va a hacer, y es completamente cambiante. Los partidos políticos pueden cambiar en el gobierno porque están ahí de una forma temporal. Pero mis derechos humanos, nuestros derechos humanos son inalienables y jamás cambian porque son inmutables, y son inmutables porque están fundados en la voluntad y en el carácter inmutable de Dios. Entonces vuelvo y repito, los derechos humanos no se originan con los gobiernos humanos, porque los gobiernos humanos siempre fallan, sino que se originan con Dios mismo. Y es Dios mismo quien le ordena a los gobiernos humanos a que aseguren o a que protejan los derechos humanos que son inalienables de la población. Los padres fundadores de los Estados Unidos comprendieron esto perfectamente. John Adams, en una carta a Thomas Jefferson, quien se convirtió en el tercer presidente de los Estados Unidos allá por 1813, le dice: los principios generales sobre los que nuestros padres alcanzaron la independencia fueron los únicos principios en los que esa hermosa asamblea de jóvenes caballeros se podría unir. ¿Y cuáles fueron estos principios generales? Yo respondo: los principios generales del cristianismo, en los que todas estas sectas fueron unidas. Ahora confieso lo que entonces creí y ahora creo, que esos principios generales del cristianismo son tan eternos e inmutables como la existencia y los atributos de Dios. John Winthrop dice que el mejor amigo de la libertad es aquel que es más sincero y activo en promover la religión verdadera y sin mácula, y quien se propone combatir con la mayor firmeza todo tipo de obscenidades e inmoralidades. Cualquiera que se confiese enemigo de Dios, no tengo escrúpulos en llamarlo enemigo de su país. Escuche usted. Algunos diputados del PCN, como el diputado Almendares, y diputado de Ghana, como el diputado Guillermo Gallego, han dicho que los partidos políticos que no apoyen estas nuevas medidas que el gobierno central quiere ejecutar, estas medidas de emergencia para irse en contra de los pandilleros o de este crimen organizado en maras, están diciendo ellos que los partidos que no apoyen o que no voten en favor de estas medidas van a ser van a declararse enemigos de la población. Entonces John Winthrop dice que cualquiera que se confiese enemigo de Dios, no tengo escrúpulos en llamarlo enemigo de su país. Entonces, yo creo que si nosotros aplicamos este pensamiento a nuestro país, tenemos en el gobierno actual y pasado, en la forma de hacer política y de vivir la política en El Salvador, tenemos muchos que llegan al gobierno, muchos que son enemigos de Dios, y que por lo tanto se convierten en enemigos de su país. Noah Webster escribió que los principios y los preceptos morales encontrados en las Escrituras deberían de tomar la base de todas nuestras constituciones y leyes civiles. Estos principios y preceptos tienen por base la verdad inmutable. Alexis de Tocqueville dice: no hay ningún país en el mundo donde la religión cristiana tenga mayor influencia sobre las almas de los hombres que en América. Y no puede haber una prueba más grande de su utilidad y de su conformidad con la naturaleza humana que la de que su influencia se siente más poderosamente sobre la nación más ilustre y libre de la tierra. George Washington, en su discurso inaugural como primer presidente de los Estados Unidos, se refirió a las sonrisas propicias del cielo, que recaen únicamente en esa nación que no ignora las reglas eternas de orden y de justicia que el cielo mismo ha ordenado. En El Salvador se ignoran con demasiada frecuencia
las reglas eternas de orden y de justicia que el cielo mismo ha ordenado. Y vea el resultado de país que tenemos. Entonces, de acuerdo a la política bíblica, sí, me escucho bien, estoy hablando de la política bíblica. Y estoy hablando del por qué los gobiernos humanos fracasan. Entonces, de acuerdo a la política bíblica, Dios mismo, Dios el Señor, les ordena a los gobiernos de los hombres a que administren su justicia. Entonces, cuando el gobierno gobierna, valga la redundancia, dentro de los límites de su papel en el orden de Dios, todos nos sometemos de una forma voluntaria a la autoridad del Estado, porque comprendemos que Dios lo ha colocado en autoridad sobre nosotros. Sin embargo, cuando el Estado abusa de su autoridad, como ha sido el caso del gobierno salvadoreño, o cuando el Estado afirma ser soberano y no lo es, pregúntenle ustedes a los políticos en El Salvador si el Estado salvadoreño es soberano. Todos le van a decir que sí. Ahí, con el tema de las CICIES en El Salvador, ¿por qué la rechazan? ¿Cuál es la excusa? Somos un Estado soberano, no podemos permitir que otros vengan aquí a decirnos lo que hacer. Mentira. Ni ellos mismos se creen a esa mentira, porque El Salvador no es un Estado soberano. Sigue dependiendo, aún este gobierno del FMLN sigue dependiendo del Fondo Monetario Internacional, sigue dependiendo del Banco Mundial, sigue dependiendo de las políticas económicas del gobierno de los Estados Unidos. Vea lo que acaba de pasar hace poco. El gobierno de Estados Unidos les dijo que no les iba a dar el dinero del Fomilenio, los 250 millones. Y los obligó a tener que obedecer y hacer algunos pocos cambios para recibir ese dinero. Entonces, cuando le dicen que el gobierno de El Salvador es soberano, es falso, no es soberano. El gobierno de El Salvador, tanto bajo Arena como hoy bajo el FMLN, sigue estando sometido a las políticas económicas, a las políticas de gobierno, del gobierno de los Estados Unidos y de aún de otros países europeos. Entonces les comentaba que cuando el Estado abusa de su autoridad o cuando el Estado afirma ser soberano, nosotros debemos de obedecer la ley trascendente de Dios. Y digo trascendente porque la ley de Dios trasciende a la ley humana antes que la ley del Estado, si es que la ley del Estado quebranta la ley de Dios. En 1980, específicamente el 23 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en su homilía final, declaró enfáticamente la claridad de pensamiento que él tenía en cuanto a este tema. Estoy hablando de cuando él dijo: yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Escuche usted lo trascendente del pensamiento de Monseñor Romero. Él entendió que siempre la ley de Dios está por encima de la ley o de la autoridad humana. Él le estaba hablando a la Guardia Nacional, a la policía, a los soldados, a la Fuerza Armada, sabiendo perfectamente que la Tandona y que Roberto Dabuizón y que el PCN y que los gobiernos militares de la época tenían el poder y la autoridad sobre toda esta gente. Pero Monseñor Romero entendió que la ley de Dios trascendía la ley de los hombres. Y es por eso que él les dijo: debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación.
Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. ¿Entiende usted de lo que estamos hablando? ¿Entiende por qué fallan los gobiernos humanos? Primero, fallan por su egoísmo, fallan por su cinismo, fallan por su traición, fallan por su falta de lealtad. Pero también fallan porque en sus cimientos no está la ley de Dios. Fallan porque no obedecen a la ley de Dios. Fallan porque se sienten superiores a la ley de Dios. Entonces, nuestra lealtad a Dios puede y debe de llamarnos a la participación política en un esfuerzo de que juntos creemos un gobierno justo y bueno. La participación de personas justas, decentes, transparentes, comprometidas con Dios, con su verdad, con su justicia, puede influenciar de una forma significativa al gobierno para que éste mejore. Todos nosotros debemos de tener claro que debemos de permanecer obedientes a la ley de Dios bajo cualquier circunstancia. En su libro La Marcha de la Locura, Barbara Tuchman utiliza un ejemplo histórico de la Biblia para ilustrar este punto que estoy tratando de hacerle. Y es que durante el reinado del rey Salomón en el año 900 aproximadamente antes del nacimiento del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel era una nación poderosa allá en el Medio Oriente. El pueblo de Israel estaba situado estratégicamente en las rutas comerciales importantes. La riqueza había llegado a la nación. Israel tenía un gobierno estable, un ejército poderoso, y el templo de Jerusalén, que había sido construido por Salomón, el rey, se había convertido en una de las maravillas del mundo antiguo. Pero cuando muere el rey Salomón, su hijo Roboam se convirtió en rey de Israel. Y ahora la historia la encontramos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 12, en donde la gente acude a su nuevo rey, es decir, a Roboam, y le hace una petición relativa a la abrumadora carga de los impuestos o de los taxes que el rey Salomón le había instituido o le había cargado al pueblo. Entonces al rey Roboam, el pueblo le dijo allí en Primera de Reyes 12:4: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y este yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Vea la condición del pueblo. Quítanos impuestos, no tenemos ya para pagarte, estamos pobres, estamos demasiado apesadumbrados, solo aligera esta carga en nosotros y nosotros te damos nuestra palabra que te vamos a servir. Eso le dijo el pueblo al nuevo rey Roboam. Entonces aquí está una nación entera que está dispuesta a servir a su rey todo el tiempo que defienda el rey los intereses de su pueblo con su corazón. Entonces el rey Roboam le pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando él todavía vivía, y les dijo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Vea usted qué sencillo. ¿Por qué el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén y del FMLN tiene tantos problemas? Porque no han querido servir al pueblo. Porque no han querido escuchar al pueblo, porque no han querido ser humildes, porque no han rehusado acercarse al pueblo, han castigado al pueblo, se han vuelto parte del problema que tiene el pueblo. ¿Y de qué manera puede ser eso corregido? Bueno, que den una vuelta de 180 grados, bueno, que escuchen al pueblo, que se acerquen al pueblo, que tomen consejo del pueblo. Y dice la palabra allí en Primera de Reyes 12, 6 al 8. Pero rechazó el consejo que los ancianos le habían dado
y consultó a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Después de consultar con sus asesores jóvenes, Roboam anunció su decisión. Primera de Reyes 12, verso 10 al 11. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Y ahora, mientras que mi padre os cargó de pesado yugo sobre vosotros, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Vea usted qué respuesta más insensata. Como usted podrá imaginarse, el pueblo de Israel de aquellos tiempos se rebeló en contra de su rey. Y el resultado fue que la antigua Israel se dividió en dos naciones. Vea cómo el pueblo de El Salvador está dividido hoy. El pueblo de Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, Judá. Nunca más volvería a tener riqueza. El poder y la influencia del antiguo pueblo de Israel se perdió porque dejaron de ser un pueblo unido. Y todo porque un rey decidió aumentar los impuestos como una demostración de su fuerza política. En El Salvador, la partidocracia nos está hundiendo, nos tiene divididos. Muchos de ustedes a quienes servimos no nos entienden, porque la partidocracia les ha robado su pensamiento y les ha envenenado su espíritu. Mientras estemos divididos, difícilmente vamos a poder avanzar, difícilmente vamos a poder encontrar la paz, difícilmente vamos a poder construir una nueva nación. Esto suena como los mismos problemas que enfrentamos el día de hoy. ¿Qué es lo que ha cambiado en todos estos siglos? El padre de Roboam, el rey Salomón, fue quien preguntó ahí en el libro de Eclesiastés: ¿hay algo nuevo debajo del sol? Y al parecer ha sido demostrado eso verdad, porque hasta el día de hoy no ha cambiado nada. Acá en El Salvador seguimos viviendo bajo las políticas de siempre. Seguimos estando preocupados por los altos costos del combustible. Vea cómo a nivel mundial el precio del petróleo bajó. ¿Y qué tanto influyó eso en el precio del combustible en El Salvador? ¿Qué tanto influyó eso en la canasta básica? Usted sabe que la canasta básica en El Salvador le aumentan y le aumentan y le aumentan. Muy buenos son para aumentarle, pero no lo rebajan un solo centavo. El costo de la vida no baja. ¿Por qué? Porque no hay regulaciones, porque las leyes no se hacen cumplir. Imagínese qué penoso que el gobierno de El Salvador le esté pidiendo de favor, casi de rodillas, con el bendito en la mano, dándole bendito a las empresas de la telefonía en El Salvador, diciéndole que por favor papitos, quiten el servicio de celulares en los centros penales, cuando desde los centros penales es de donde se ha estado ordenando toda esa violencia y tanto crimen y asesinato cometido en nuestro país, y el Estado salvadoreño de rodillas a estas empresas transnacionales pidiéndoles permiso y pidiéndoles perdón y diciéndoles que por favor papitos quiten el servicio de telefonía celular en los centros penales. Imagínese usted qué pena y qué vergüenza. ¿Y para qué sirve entonces el Estado? ¿Y para qué sirve entonces el gobierno? La historia está compuesta de seres humanos que repiten los mismos patrones y los mismos errores de los demás. Desafortunadamente, cuando los hombres llegan al poder, se olvidan de quiénes eran. Se olvidan de por qué lucharon o de por qué trataron de llegar a ese lugar, porque el poder los corrompe. Es por esto que los gobiernos fracasan rápidamente. Y es por esto que caen los imperios. Es por esto que a lo largo de la historia cayó el imperio de Babilonia, cayó el imperio persa, cayó el imperio griego, cayó el imperio romano, cayó el santo imperio romano, cayó el imperio inglés, y tarde o temprano también van a caer todos los imperios modernos. Porque todos son gobiernos humanos, imperfectos, guiados por el egoísmo, guiados por la deslealtad, guiados por la envidia, la arrogancia y por todos esos males
que causa el poder en el corazón humano. Entonces, ¿qué es lo que en realidad está mal con la naturaleza humana? Aprovechando nuestra debilidad, el diablo ha contribuido para que todos en el mundo pequemos. En la Biblia se nos presenta a Satanás como el principal manipulador de la naturaleza humana. Aprovechando nuestra debilidad, el diablo ha contribuido para que todos en el mundo pequemos, de acuerdo a Romanos 3:23, Apocalipsis 12:9. El apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo cegó, es decir, el Dios de este siglo es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, 2 Corintios 4:4. En otra de sus cartas el apóstol escribió, en Efesios 2, versos 1 al 3, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Debido a los engaños de Satanás y a la tendencia al pecado de la naturaleza humana, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23. Aún así, nosotros debemos de comprender que el diablo no puede obligarnos a pecar. Solamente puede influir en nosotros por medio de nuestras debilidades carnales. Usted ve los medios de desinformación en El Salvador, cómo nos llenan de materialismo, cómo nos influyen. Ellos nos influyen a que nosotros seamos un país en donde gastamos hasta lo que no tenemos. Entonces, ellos no nos obligan a ir a Metrocentro o ir al supermercado o ir a gastar el dinero que no tenemos, pero nos influyen. Ahora, nosotros podemos evitar esa influencia. Podemos dejar de estar viendo tanta televisión, podemos dejar de estar escuchando tantos medios de desinformación erróneos que lo único que hacen es envenenar nuestra mente y nuestro espíritu. Eso es lo que Satanás ha hecho a lo largo de la historia, influir en nosotros a causa de nuestras debilidades, a causa de nuestra carne. Entonces, Satanás conoce que hay varios aspectos de nuestra naturaleza que él puede incitar de una forma fácil. Esos son los espacios que nosotros debemos de fortalecer. Debemos de cerrar las puertas del pensamiento a todo aquello que nos destruye y nos hace daño, a todos aquellos que nos manipula y que nos engaña. Entonces, por supuesto que parte de la razón por la cual estamos como estamos y por la cual los gobiernos humanos fallan es porque, tal y como lo dice el apóstol en Gálatas capítulo 5 versos 19 en adelante, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Vea cuánto funcionario público cometiendo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el espíritu satánico aprovecha todas esas debilidades en nosotros y nosotros le abrimos las puertas. Es por esto que los gobiernos humanos fracasan. Es por esto que la familia humana fracasa, porque no le ha cerrado la puerta a las obras de la carne, al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a las hechicerías, enemistades, a los pleitos, a los celos, a las iras, a las contiendas, a las disensiones, a las herejías, a las envidias, a los homicidios, a las borracheras, a las orgías y a todas esas cosas que son semejantes a ellas. Entonces, la palabra de Dios nos detalla de una forma explícita los efectos que estos deseos carnales tienen en el comportamiento de aquellos que los practican. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros.
En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Romanos 1, versos 24 al 32. Nuestra astucia natural, junto con el autoengaño que nos hacemos a nosotros mismos, es otra gran flaqueza o gran debilidad que tenemos y por las cuales nuestros gobiernos también fracasan. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, versos 9 y 10. Todos tenemos la tendencia natural a buscar formas de justificar nuestra codicia, nuestros deseos pecaminosos y nuestra conducta. Nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que, debido a que nuestros deseos son naturales, no son en realidad tan malos. El Señor Dios nos recuerda que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que el camino, el final de estos caminos es un final de muerte. Proverbios 14, verso 12. La muerte es el resultado final de vivir la vida de una manera equivocada. ¿Por qué está el pueblo salvadoreño rodeado de tanta muerte? Sencillo, porque ha vivido su vida de una manera equivocada. ¿Por qué los gobiernos de El Salvador continúan fracasando? Fácil, porque continúan gobernando de una manera equivocada. Ahora, finalmente, en nosotros existe la tendencia natural a molestarnos cuando nuestros deseos carnales son restringidos por estatutos o incluso por los decretos o los mandamientos de Dios. Ahora, en relación a esto, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versos 5 al 8, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de esa naturaleza pecaminosa. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete ni puede someterse a la ley de Dios, ni tampoco es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Cómo puede un gobierno, cómo puede una persona, cómo puede una familia vivir de acuerdo a la voluntad de Dios cuando ha escogido vivir de acuerdo a la voluntad de su propia carne y de sus propios deseos? Entonces estos y otros apetitos carnales son los que llamamos naturaleza humana. Satanás, por supuesto, cuando hablo de Satanás estoy hablando del espíritu de maldad, se aprovecha de nuestra naturaleza débil, egoísta, y nos influye para que dependamos más de lo que naturalmente lo haríamos, para que dependamos más de nuestras emociones, de nuestras necesidades y de nuestros deseos. Pero fallamos en prestarle atención a estas cosas. Entonces, el hecho es que por naturaleza no nos inclinamos a vivir conforme a los mandamientos de Dios, sino más bien aceptamos y optamos por vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa en nosotros, que es influida por el espíritu de maldad que gobierna en este mundo.
Entonces, el apóstol Pablo nos advierte allí en Romanos 8, versos 13 y 14. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mientras el gobierno del Salvador siga gobernando bajo los deseos de la carne, va a continuar muriendo y va a continuar siendo generador de muerte. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 13 y 14. De nuevo, ser guiado por el Espíritu de Dios es ser guiado por el Espíritu de la letra de la ley. Ser guiado por el Espíritu de la justicia. Ser guiado por el Espíritu de la transparencia. Ser guiado por el Espíritu de la verdad. Díganme ustedes, ¿qué ha guiado al gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén? Por ejemplo, algún ejemplo. Vean, la Corte Suprema de Justicia pidió el récord de los viajes de Mauricio Funes. Más de 80 viajes, tengo entendido. ¿Y qué hizo el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén? Ser guiado por el espíritu de la mentira, porque dijo que habían perdido esos récords. Después, con la presión, apareció diciendo que ya los habían encontrado. Al final, quién sabe si los encontraron o no los encontraron, si los dieron o no los dieron. ¿Por qué espíritu es guiada la Asamblea Legislativa? Por el espíritu de mentira, constantemente engañando a la población, constantemente haciendo cosas que no deben de hacer. Se recetan por lo menos 14 salarios al año. Las vacaciones no les fallan. La cantidad de dinero que se recetan están ahora mismo por recetarse un nuevo edificio, hasta con una pista de aterrizaje para helicópteros, tengo entendido. ¿Qué ejemplo es eso a la sociedad? Ese es el espíritu del abuso, ese es el espíritu del engaño, ese es el espíritu de la explotación. Ese es el espíritu de la manipulación el que les gobierna. ¿Y cómo puede el país ser transformado de esa manera? Entonces, las semillas del fracaso, que son las semillas de la mentira, del abuso del poder, de la manipulación, del engaño, todas esas semillas del fracaso han afectado a todos los gobiernos en la historia humana y están desafortunadamente incrustadas también en nuestros gobiernos, porque han afectado también a los gobiernos de El Salvador. Entonces, la razón del por qué los gobiernos humanos fallan es por causa de la misma naturaleza humana. Y hasta que no haya un cambio en la misma naturaleza humana, en el interior de nosotros, en el interior de quienes lleguen al poder, todos los gobiernos humanos van a continuar conteniendo en ellos o teniendo en ellos las semillas de su propia corrupción y las semillas de su propia destrucción, que terminan destruyendo a la nación a la cual gobiernan. Entonces, al final debo de yo convertirme en el cambio que quiero ver en el mundo. Pueblo de El Salvador, pueblo, gran patria latinoamericana, esperanza tenemos. Pero esa esperanza tiene que estar basada en nosotros mismos, en Dios mismo, en el cambio interior que cada uno de nosotros pueda hacer. El gobierno actual de El Salvador, el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, bien haría en prestar atención a estas cosas y bien haría en dar una vuelta de 180 grados. Habemos muchos que queremos ayudar, pero también habemos muchos que no vamos a ser parte de una mala forma de hacer las cosas, cuando lo que menos se quiere hacer es corregir. Que la paz de Dios, que el amor de Dios, que la fe en el Evangelio y en el nombre del Señor Jesucristo sea con todos. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y pido a Dios que su misericordia sea desde hoy y para siempre para nuestro pueblo y para nuestros pueblos, y que en alguna medida, más antes que después, nos ayude a agarrarnos de la mano y a entender estas cosas que son eternas, para que juntos podamos caminar en dirección de ese horizonte, y que podamos entender que de la misma manera que Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros debemos de hacerlo. Que nos dé el poder, la fuerza de voluntad, el pensamiento, el conocimiento, el Espíritu de Dios en nosotros, que nos ayude a identificar el camino y que nos ayude a construir esa nueva patria que todos anhelamos, llena de paz y de justicia social, llena de gobernantes
conforme al corazón y a la voluntad del Espíritu de Dios, y no conforme al corazón y a la voluntad del espíritu de maldad que opera en los hijos de desobediencia en este mundo. Mi nombre es William Osmar Chamagua, que la paz del Señor sea con todos. En breves momentos, nuestros hermanos en cabina, nuestro hermano Miguel Ángel y nuestros hermanos en horas de la tarde, nuestro hermano Rodrigo Colindres y con frecuencia nuestro hermano David Parras y nuestro hermano Edwin, en breves momentos estarán abriendo la cabina y los micrófonos de Radio Cadena Mi Gente y los teléfonos para que también usted pueda opinar y aportar también sus propias ideas. Que el Señor de los cielos nos bendiga a todos desde hoy y para siempre. Amén, amén, amén.